Usted fue electa mediante un fraude. El León cree que todos son de su condición. Usted participó en una elección aquí en el Senado de la República. ¿Nos haría favor de recordarnos cuántas senadoras y senadores votaron ese día y cuántas votaron por usted? Pues mire, ahorita no tengo fresco el dato, pero lo que sí sé... No se preocupe, es yo que sí tengo el dato. Es Perdón, que estuve... perdón, maestra. Permítame. Perdón, voy a interrumpir porque decía que tenía 3 planteamientos. Si sería tan amable de favor de decirlos todos para que pueda responder en una sola participación. Creo que nos estamos entendiendo bien. Perdón, pero es que no... Y es bueno que podamos intercambiar. Dice la señora Piedra que no lo recuerda. Yo sí lo recuerdo, mire. Votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos. No se reunió la mayoría calificada. Usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea uno por uno, cómo votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo esto sido materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación, hoy nos salga con que no recuerde el episodio. Pero mire, como me imaginé que no habría mociones, le voy a entregar. Aquí está la lista de las 116 personas que emitieron su voto ese día. Usted conscientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sabiendo que su elección había sido una elección fraudulenta. Entonces, no tuvo usted legitimidad de origen. Qué pena que no lo recuerde, pero es buena oportunidad para recordárselo. Ahora, hablemos de la legitimidad de ejercicio, porque como no tuvo legitimidad de origen, veamos si la adquirió en el ejercicio. Nunca en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían renunciado 2 consejos consultivos. Senador, solo recordarle y que voy son a plantear 2 minutos para la pregunta. ¿No será que usted está viviendo en una realidad alterna, diciendo que ya no hay ejecuciones extrajudiciales, que vivimos un momento fantástico en materia de derechos humanos? De las, hasta el corte de octubre, 3.480 quejas contra la Guardia Nacional y la Sedena, casi 3.500. En el 99% de los casos, usted decidió no emitir una recomendación. En primer lugar, decirle, senador, que no hubo fraude en esa elección. No hubo fraude, no recuerdo el número de votos, eso pregúnteselo a la mesa directiva del Senado y a quienes perdieron, ya lo dije hace un momento, perdieron los amparos porque no estaban fundamentados, porque era falso que hubo elección, perdieron 3 amparos, ¿sí? Y la GANRI, que también nos tuvo que revisar, también reconoció que no había sido una elección fraudulenta. Entonces, ahí... Para rectificar hechos. No, nada más le digo eso. Cuando ella termine, quiero rectificar el hecho. No puede faltar a la verdad frente a las cámaras. De favor, senador, si podemos respetar el tiempo de la... que conteste y no me deja terminar. Adelante, maestra. Sí. Una disculpa. Estoy diciendo la verdad, siempre digo la verdad. El León cree que todos son de su condición. Yo sí digo la verdad. La militarización... ¿Eso no merece una moción? Aquí no hay... De favor, sí, podemos apegarnos a responder tiene las razón, preguntas, sí, por no favor. voy a caer en provocaciones. La militarización, pues es falso que existe una militarización en este país. Las Fuerzas Armadas, no vivimos un régimen militar, perdón. Las Fuerzas Armadas dependen de un mando civil. Y cuando hubo aquí el uso indebido de las Fuerzas Armadas fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que era él, en ese momento él era el presidente, ordenó su guerra contra el narco, en la que murieron miles de civiles y hubo ejecuciones extrajudiciales y una serie de violaciones graves a los derechos humanos. Actualmente no existe militarización.
las Fuerzas Armadas siguen dependiendo de un mando civil, en cual en el sexenio pasado, ni en lo que va de este actual sexenio, los jefes supremos han ordenado su actuación contra la población civil. No nos perdonan que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad ni las recomendaciones que hubieran querido, como por ejemplo contra la reforma judicial, aunque no se tuviera ningún sustento legal para hacerlo. No fuimos su instrumento y nunca lo seremos de quienes insisten en crear agendas al margen del pueblo. Le pido concluir, por favor. Sí. Ya concluyo. He estado atenta del ejercicio al Parlamento abierto que ha tenido lugar aquí hace unos días. He tomado nota de las críticas serias, sobre todo de las críticas fundadas que puedan enriquecer el trabajo de la CNDH, y quiero que sepan que seguiré atenta a todas las críticas y aprender de ellas. Pero también les digo, y me llamó la atención eso del Parlamento abierto, que he visto entre las organizaciones a las mismas que me combatieron desde que llegué a la presidencia de la comisión, las que me impugnaron mediante amparos que perdieron, y ante la GANRI que también perdieron, y muy sinceramente les digo que no aspiro a ser la representante de esas organizaciones, sino continuar con lo que me he esforzado en ser y quiero seguir siendo, la representante de las víctimas y la defensora de los derechos humanos de todo el pueblo de México.